Damos inicio a nuestro segundo panel del día. Ahora tendremos el gusto de que el director general del Infonavit, el maestro Carlos Martínez, disculpe, y el vocal ejecutivo del FOBISTE, el arquitecto Agustín Rodríguez, nos platiquen sobre la relevancia de la reforma, reglas de operación e implementación, y posteriormente tendremos una mesa de diálogo entre ambos organismos de vivienda y Canadevi. Como ponentes del panel nos acompañan el maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, quien es maestro en Política y Gestión Medioambiental y licenciado en Ciencias Políticas y Economía, ambas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Ha colaborado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Federal del Consumidor. Asimismo, ha sido consultor de las Naciones Unidas e investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros importantes cargos y organismos. Por su parte, el maestro Agustín Rodríguez López es vocal ejecutivo del FOBISTE, cuenta con una maestría en Arquitectura Crítica y Proyecto por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, y es arquitecto por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha sido presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños y del Consejo Coordinador Empresarial, así como comisionado de Infraestructura de la Federación Mexicana de Arquitectos, entre otros importantes cargos. Como moderadores nos acompañan el licenciado Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi Nacional, el ingeniero Jorge René Guajardo Maldonado, vicepresidente de Canadevi Nacional. Asimismo nos acompaña el ingeniero Mario Trujillo, consejero de Canadevi Nacional, el ingeniero Carlos Ramírez Capó, secretario del Consejo Directivo de Canadevi Nacional, y el señor Guillermo Salcedo, protesorero de Canadevi Nacional. Cedo la palabra al presidente nacional de Canadevi, Gonzalo Méndez Dávalos. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes ya a todos. Pues me da mucho gusto estar nuevamente en este panel. Les agradezco mucho a nuestros panelistas, al director general del Infonavit, Carlos Martínez. Muy bienvenido, Carlos. Muy agradecido con tu intervención. Por supuesto, también al vocal ejecutivo de FOBISTE, al maestro Agustín Rodríguez. Bienvenido, Agustín, a la Canadevi. También le doy la bienvenida al director sectorial empresarial, a Carlos Gutiérrez. Muy bienvenido, Carlos, a este panel. Y también, aunque por ausencia, por agenda, no pudo estar con nosotros, al director sectorial de los trabajadores, a Mario Macías, quien nos va a enviar un mensaje. También le mandamos un saludo. Pues les platico brevemente que el Encuentro Nacional de Vivienda ha sido todo un éxito, afortunadamente. Ha resultado muy interesante. Hemos obtenido información muy valiosa. Hemos podido debatir, intercambiar ideas, y me parece que ha sido un ejercicio el cual va a ser en beneficio de la industria, en beneficio de los adquirentes y, por supuesto, en beneficio de poder lograr el México que todos buscamos. Un México más justo, próspero, con equidad y como es nuestra obligación, el poder generar bienestar, el empleo que tanto necesita nuestro país y la generación de riqueza. Así es que no dudo que este panel va a ser un panel muy atractivo por la connotación en la cual fuimos invitados, la reforma al Infonavit y al ISSSTE, que me parece que son reformas de largo alcance, de gran aliento y de una gran valía para los adquirentes, para los derechohabientes del Infonavit y FOBISTE. Así es que va a ser un panel muy interesante y muchísimas gracias a ambos. Les cedemos la palabra entonces al director general del Infonavit. Bienvenido, Carlos. Esta es tu casa, la Canadevi. No te escuchamos, Carlos. Perdón, no te escuchamos. Una disculpa, Gonzalo, y saludos a todos quienes están y nos acompañan en la mesa de discusión. Preparamos una presentación que espero que la pongan en este momento para dialogar sobre cómo vamos con la reforma del instituto, qué alcances estamos viendo y sobre todo reiterarle a todos, en particular a quienes participan en esta mesa, que el instituto, al ser una institución tripartita, requiere de que los sectores sindical, empresarial y gobierno se pongan de acuerdo. Por lo tanto, mucho de lo que presentaré aquí
está sujeto, desde luego, al consenso que se forme entre los tres sectores y que tendrá cabida en la reglamentación que tendremos por ley que sacar al 16 de abril de este año. ¿Sí pueden poner la presentación? Bueno, aquí tenemos la presentación. Quisiera iniciar con algunas láminas que tienen que ver con cómo vemos este año, y para mí es relevante platicar con ustedes de esto. Ya en el encuentro el día de ayer, el secretario de Hacienda y el propio secretario de SEDATU daban cuenta de la perspectiva positiva que tenemos del sector para este año y para el futuro. Quiero reiterar esa posición. Es algo que hemos venido diciendo desde finales del año pasado. Nosotros tenemos una buena perspectiva de la recuperación económica y confiamos en que el plan de vacunación del gobierno federal esté teniendo éxito para que más población regrese ya a los centros de trabajo y se acompañe la reactivación económica del país. Entonces, en la que sigue tenemos los elementos que vamos a presentar en esta presentación. En primer lugar, como les decía, vamos a cómo vemos el 2021, vamos a hablar sobre el cierre 2020 y las reformas a la ley del Infonavit. En la que sigue tenemos cómo vemos la actividad económica reciente. Ahí tenemos cómo se ve el PIB o cómo cerró el PIB a nivel nacional. Tuvimos un descenso poco menos del 8.5%. Se mejoró muchísimo la perspectiva respecto a lo que los primeros análisis tenían. Incluso hubo analistas que veían caídas de doble dígito. La realidad es que la economía mexicana cerró muy fuerte el año pasado. Lo mismo sucedió con el sector de la construcción, que también cerró de manera muy fuerte el año pasado. También eso se puede ver reflejado en los empleos ante el Seguro Social. Una vez que se empezaron a cambiar las medidas de sana distancia, el primer mes fue muy restrictivo, empezó también las recontrataciones y particularmente el sector de la construcción y el sector de la manufactura fueron los que aportaron el mayor número de empleos al crecimiento del empleo, tomando en cuenta que el sector primario fue quien mayor aportó, ¿no? El sector agrícola siempre estuvo de manera importante con ganancias netas de empleo. Y también tenemos el IAE que muestra también la actividad económica general, y también lo dividimos por el sector de la construcción, y ahí se ve también la recuperación, el rebote que hubo a partir de junio. Recordar que se declaró como esencial la industria de la construcción. Lo señalaba ya el secretario Herrera. El sector de la construcción tiene la ventaja de que impacta de manera rápida y directa al sector real de la economía, y por otro lado, por la forma en que se lleva a cabo, hay un bajo índice de contagios, precisamente porque normalmente se da al aire libre y con distancia. Entonces, nosotros estuvimos apoyando junto con la SEDATU, las cámaras industriales, propusimos que se declara esencial, se hizo, y a partir de ahí se ve el crecimiento. En la que sigue tenemos el valor de la producción. Son datos de encuesta que hace el INEGI. Quisiera destacar la gráfica de la derecha, de la pantalla, donde se ven el número de horas trabajadas en el sector, y es donde mayor repunte hubo al cierre del año, ¿no? Entonces, también es claro que los trabajadores regresaron a trabajar y que tuvieron más horas de trabajo que ayudaron al repunte económico de la industria de la construcción. La que sigue tenemos algunos otros indicadores más recientes. Ya tenemos el PMI, que es el valor de las manufacturas, el consumo privado en México y la producción industrial, con datos incluso enero ya de este año, y vemos claramente la recuperación en todos los sectores. Y ahí lo que es interesante, tanto en el parte de consumo privado como en el PMI, que es el índice manufacturero, es que ya tenemos o que alcanzamos niveles
ya cercanos, o más bien como estábamos en prepandemia. Y esto nos da un indicativo muy claro de que trabajadores en este sector, en el sector manufacturero y en el sector industrial, que también la producción se recuperó de manera muy notable, pues vuelven a tener condiciones de acceso al crédito, ¿no? Esto nos va a permitir seguir colocando crédito y buscando que esos trabajadores ejerzan su derecho y su ahorro al crédito. Y también en la gráfica de consumo privado, pues se ve cómo se recupera y cómo la gente sigue confiando y tiene ahorita la posibilidad de demandar una vivienda y de apalancarse en un crédito a largo plazo, ¿no? Entonces existe confianza del consumo privado y hay una recuperación clara del sector industrial manufacturero. En la que sigue tenemos finalmente las expectativas de crecimiento que hay para el país. Se acaban de actualizar prácticamente todas las expectativas. Ya se habla de este año de un rango de crecimiento de entre el 4 y el 5%, el año que viene ya cercano al 3%, y eso da cuenta de que hay un ánimo importante sobre el crecimiento de la economía del país, y esto acompañado del plan de vacunación y acompañado de otras medidas que estemos tomando como instituciones de seguridad social, creemos que se puede acompañar de buena manera el crecimiento económico y que definitivamente tendremos buenos resultados en la industria de la construcción y desde luego en la economía en general. Esto para ver las expectativas de dónde estamos parados. El que sigue, referirme rápidamente al cierre económico de 2020. En primer lugar, recordar las medidas que se tomaron en el contexto del COVID. Ahí el Infonavit, desde el 25 de marzo, el Consejo de Administración aprobó una serie de medidas que permitieron apoyar a los acreditados, ya sea a través de un seguro universal de desempleo, prórrogas sin intereses y beneficios para aquellos que se encontraban en paro técnico, y se dieron medidas que duraron hasta 6 meses, dependiendo de la fecha de solicitud del acreditado. Esto significó en total que los trabajadores, los acreditados con el Infonavit, no gastaron durante el periodo de la pandemia 8,700 millones de pesos, y esto les permitió mantener liquidez en sus familias para el consumo en otras áreas de la economía y desde luego mantener la vigencia de sus créditos. Y por otro lado, apoyamos a las empresas dando programas de diferimiento de las cuotas patronales sin ningún tipo de interés. Se dieron 4 bimestres para las pequeñas y medianas empresas, 2 bimestres para las grandes empresas, y esto permitió que las empresas no desembolsaran 1,700 millones de pesos durante la pandemia, que lo que hubieran equivalido a sus cuotas, y que se hayan podido preservar en la economía 2.4 millones de empleos. Entonces, esto fue lo que hicimos en el marco del COVID, y también en la que sigue, en el marco del COVID, tuvimos un impulso a la colocación de crédito. Y esto se da en 2 vertientes. En primer lugar, a partir de abril, estuvimos trabajando con el propio presidente de la República para pedirle a la gente que siguiera solicitando créditos. Ampliamos el crédito de mejora, lo pasamos con un tope de hasta 125,000 pesos, y para el crédito hipotecario seguimos promocionando los programas que incluso habíamos sacado justo antes de que se diera la pandemia y sin saberlo, como fue el caso de Unamos Créditos, que ayudó a que mucha de la oferta de vivienda pudiera salir durante el año. Se recuperó a partir de junio la colocación de créditos, se ven en las gráficas de la derecha, y se fueron alcanzando incluso metas equivalentes a lo que habíamos pronosticado, incluso superando en ciertos meses el pronóstico que teníamos. Es decir, tuvimos un cierre mucho mejor del esperado. Por ejemplo, nada más para dar un dato particular, en la parte hipotecaria pura, ya sea para vivienda nueva o existente, hubo una diferencia negativa de 3% respecto a 2019, pero si comparamos contra la crisis económica de 2009, lleva esto? Si vemos contra la crisis económica de 2009, hubo en esa crisis para el crédito puramente hipotecario, es decir, comparando lo mismo,
hubo un decrecimiento de casi 10%, ¿no? O sea, el golpe fue mayor en esa época, aunque la duración y la magnitud del fenómeno que se vio en 2020 fue mucho mayor. Es decir, las acciones que tomamos para seguir colocando crédito fueron exitosas y permitieron tener una senda de recuperación optimista hacia el cierre del año. Diciembre del año pasado fue uno de los meses de mayor colocación que ha tenido el instituto desde hace muchos años. Ha sido el mejor diciembre de los últimos 5 años y estuvo impulsado principalmente también por medidas que hicimos al final del año para mantener la escrituración de la vivienda. Fueron medidas de colocación que permitían adquirir un crédito y empezar a cobrar 4 meses después. Nosotros no las habilitamos durante la pandemia, ahí nos enfocamos a ayudar a los acreditados, sino hacia el cierre del año y que duraron de noviembre a febrero, estuvieron vigentes estas medidas y ayudaron a impulsar la demanda hacia el final del año y a principios de este año. Con eso tendríamos un panorama completo de dónde estamos parados para instrumentar la reforma a la ley del Infonavit. En la que sigue tenemos algunos de los elementos de la reforma. Platico rápidamente. Esta reforma a la ley se mandó al Congreso de la Unión el pasado 6 de octubre de 2020. Fue enviada por el Ejecutivo Federal y una vez que fue enviada tuvimos un diálogo muy productivo entre los sectores, representantes del sector sindical, empresarial y del propio gobierno con el presidente de la República, y ahí tratamos sobre algunos aspectos del texto legislativo, manteniendo tres premisas básicas, ¿no? Dar libertad a los trabajadores de decisión, dar información a los trabajadores para que ejerzan con plena libertad su crédito y que reciban su dinero sin intermediarios, ¿no? Estas tres premisas se plantearon sobre la mesa y a partir de ahí y derivado del diálogo que tuvimos con el presidente, se modificaron algunos textos legislativos y finalmente la propuesta salió en consenso por ambas cámaras y fue promulgada el 16 de diciembre. ¿Qué elementos tiene la reforma? Tiene 6 elementos que me referiré muy rápidamente y es, en primer lugar, ampliar los objetos a financiar por parte del fondo y permite la posibilidad de que los trabajadores puedan adquirir suelo destinado a la vivienda. En este caso del suelo, la propia ley prevé que el suelo a financiar tendrá que cumplir con la reglamentación urbana, ecológica y de riesgos para que pueda ser sujeto al financiamiento y eso se tendrá que aterrizar en las reglas de otorgamiento de crédito. También se prevé de manera explícita la posibilidad de que el trabajador pueda hacer un proceso de autoproducción de vivienda. Y aquí hay que ser muy claros de no confundir autoproducción con autoconstrucción. La autoconstrucción es un elemento de la autoproducción de vivienda, pero la autoproducción de vivienda es más allá porque pone al trabajador a ser el coordinador de cómo quiere desarrollar su vivienda en el futuro, que puede incluir la autoconstrucción, pero también puede incluir tener asistentes técnicos y demás. La autoproducción es un proceso social que se va dando a lo largo del tiempo y que incluye la construcción, la mejora, la ampliación de los espacios de vivienda. También se crea una línea específica de crédito para refinanciar ya sea créditos que se hayan dado con la banca o créditos que haya dado el propio Infonavit en el pasado. Esto va a permitir de manera muy transparente incidir en el mercado de refinanciamientos que se venía dando entre la banca privada, donde tú puedes pasar del banco 1 al banco 2 tu hipoteca, pero no lo podías traer al Infonavit si es que así te conviniera. Ahora ya se va a poder habilitar esa posibilidad de portabilidad hipotecaria con el instituto y también refinanciar los propios créditos del Infonavit en el pasado. En la que sigue tenemos otros elementos, se define como que el crédito debe de ser directo y sin intermediarios. Esto ya ocurre en la mayoría del portafolio de opciones financieras para el Infonavit. Y aquí lo importante sobre todo es trabajar juntos para evitar que haya engaños al trabajador.
todavía sigue habiendo lamentablemente historias donde alguien llega y le dice al trabajador, si no compras la casa conmigo, pierdes tu derecho de crédito. Bueno, sabemos que eso es mentira. Sin embargo, es una práctica que todavía se da, o los obligan a decir, hay que ejercer el crédito ya porque si no, ya no lo vas a poder ejercer. Todas esas cosas son las que debemos evitar y por eso lo que se pide es tener toda la información. Eso se planteó en el artículo 41, que el trabajador tenga toda la información antes de ejercer su crédito. Y toda esa información implica saber desde qué es la subcuenta de vivienda, cómo se utiliza, cómo la subcuenta de vivienda forma parte del sistema de ahorro para el retiro. Entonces el trabajador podría decidir no utilizarla a cambio de obtener un rendimiento atractivo, etcétera. Tiene que tener un conocimiento amplio de la subcuenta de vivienda y cómo es una herramienta financiera para apalancarse en temas de vivienda, ya sea desde la adquisición o la mejora y ampliación. También quita la restricción que tenía el Infonavit para dar créditos subsecuentes. Esto va a permitir que el Infonavit pueda realmente acompañar al trabajador a lo largo de su vida para satisfacer sus necesidades de vivienda. Ya no solo es que se puede ejecutar la primera compra, ¿no? La primera vivienda nueva que siempre genera mucha ilusión por parte de los trabajadores, sino que una vez que acaba de pagar su crédito, a lo mejor después de 15 años, el mismo Infonavit se acerque con su cliente y le diga, oye, ya acabaste de pagar tu casa, ahora te puedo dar un crédito para mejorarla, para ampliarla si cambiaron tus necesidades. Es decir, obligan al Infonavit a estar al pendiente de los trabajadores, de su demanda, y no simplemente decir, ya coloqué el crédito, ya que se hagan bolas. Creo que esto regresa a la institución esa obligación de ser una institución de seguridad social que está al pendiente de los trabajadores a lo largo de su trayecto de vida y de su crecimiento. Y finalmente, la reforma establece que es acreedor de un crédito del Infonavit todo aquel trabajador derechohabiente, es decir, todo aquel titular de depósitos de una cuenta en el Infonavit. Y esto ya es un cambio verdaderamente estructural y en el sentido de inclusión financiera. ¿Por qué? Porque como se interpretaba la ley, es que solo aquel trabajador con relación laboral activa o vigente fuera quien tuviera acceso al crédito. Y eso limitaba naturalmente el acceso. Y había gente que había cotizado en el instituto durante mucho tiempo y sin embargo, por alguna situación particular, ya no estaba en activo y no podía disponer de ese dinero. Y ese tipo de trabas o prohibiciones incluso hacía que había gente aprovechada que decía, yo te ayudo a sacar tu subcuenta. Eso en primera es ilegal, pero además se aprovechaban de estas restricciones. La reforma elimina esas restricciones y dice, tú siempre vas a tener derecho a solicitar un crédito con el instituto independientemente de tu estatus de vigencia laboral. Sin embargo, queda muy claro que para ser titular de depósitos ante el Infonavit se tiene que tener un trabajo formal, es decir, la formalidad es el que da el acceso al fondo, a la titularidad de depósitos. Sin embargo, el derecho se puede ejercer independientemente de la relación laboral. En la que sigue tenemos los efectos que creemos que va a tener la reforma. Es algo que estamos proyectando de manera muy clara. En primero, es una reforma que busca tener, un mandato de inclusión financiera para que más gente tenga acceso al crédito y al financiamiento en materia de vivienda, pero sobre todo al ampliar los objetos de crédito y eliminar restricciones al Infonavit para el fondeo continuo de temas de vivienda, creemos que podemos incidir de manera mucho más clara y decisiva en reducir el rezago habitacional, que es de 9.4 millones de acciones de vivienda que requiere el país. Entonces, vamos a poder entrar de manera muy clara, mucho más contundente para acabar con el rezago. Y en segundo lugar, al dar la posibilidad de abrir nuevos mercados, como es el caso del suelo, pues resulta que va a haber mayor financiamiento y liquidez en toda la cadena de valor, ¿no? Porque ya el Infonavit va a poder fondear desde suelo hasta mejora y ampliación y por lo tanto más participantes de la industria y de toda la cadena de valor van a poder tener acceso a una demanda con financiamiento formal y en condiciones transparentes como es el crédito Infonavit. Entonces, es una reforma que creemos que va a ayudar muchísimo a la cadena de valor
conjunta, porque da más opciones para todos y además va a ayudar en este contexto a la recuperación económica del país. Finalmente, tenemos que hemos estimado que con la reforma se puede colocar hasta 18% más de créditos en el primer año de operación de la reforma. Ahí tenemos una simulación sobre el rango de posibilidades de crecimiento del crédito derivado de la reforma una vez que, desde luego, se aprueben toda la reglamentación secundaria. En la que sigue, nada más recordar cómo se está dando la discusión. Es una discusión que necesariamente tendrá que tener el consenso de los sectores, pero que se establecen, digamos, 3 elementos básicos, ¿no? Uno es las políticas de crédito. Las políticas de crédito van a delinear los objetivos, los lineamientos y las directrices en materia de crédito y administración de los créditos. Ahí se ponen, o sea, se han establecido, se han puesto a discusión, porque insisto, son documentos vivos hasta que se aprueben por el Consejo y la Asamblea, pero se ha puesto en consideración, por ejemplo, una cláusula de solvencia para el Infonavit. Todo lo que haga el Infonavit tiene que generar retornos positivos, de tal manera que podamos dar a los ahorradores, a quienes decidan no sacar un crédito con nosotros, que sigan teniendo rendimientos positivos. Esa cláusula se pone, por ejemplo, en las políticas como un objetivo del fondo. En las reglas de otorgamiento se establecerán los requisitos, los requerimientos que debe de tener cada trabajador para acceder al crédito. Y luego, ya en las reglas de negocio que estarían sujetas a los productos específicos, ahí es donde se tendrán que especificar montos, tasas y demás. Es decir, el andamiaje jurídico cambia para bien, ordena de manera clara pues el análisis y sobre todo da posibilidad a que el instituto transite de ser una institución monoproducto, porque hoy básicamente todo está destinado a un solo crédito, que es el tradicional hipotecario, a que sea un portafolio multiproducto donde el Infonavit pueda, con recursos del fondo, plantear soluciones diversas de financiamiento para todos los trabajadores. Estamos muy contentos de que esto sea además algo que salga del consenso. Estamos trabajando con las comisiones consultivas regionales, con los sectores. Creemos que vamos a tener documentos robustos, consensuados y con la visión desde lo local, que es muy importante para que esta reforma se despliegue de la mejor manera y que los trabajadores la puedan aprovechar al máximo. Sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Te agradecemos mucho. Nos parece que compartimos la visión con ustedes. Nos parece que es una gran reforma de largo alcance, de un efecto a muy largo plazo muy bueno. Pensamos que de inmediato lo vamos a empezar a ver, que por supuesto que será en beneficio para los derechohabientes del Infonavit. No hay ninguna duda. Esto les permitirá tener una mucho mayor posibilidad de elegir cómo adquirir su patrimonio, desde tener, como digo yo, el capital semilla de un lote con servicios bien ubicado, con seguridad jurídica, y que sea el capital semilla para que empiecen a construir de manera personal y directa su patrimonio. Pero también, como lo has platicado, director, el que los 64 millones de cuentas, de los 44 no son activas, puedan disponer de sus recursos en la subcuenta de vivienda para adquirir un patrimonio hipotecario. Me parece que esta diversidad de productos le va a dar una gran posibilidad y autonomía a los derechohabientes. Pero por supuesto que coincidimos contigo en que también tendrá grandes beneficios en la cadena de valor. En el mercado hipotecario, en la industria de desarrollo y promoción de vivienda, estoy seguro que la fortalecerá. Y esas son muy buenas noticias también en la parte económica, en la parte del potencial que tiene esta industria de crecimiento. Así es que enhorabuena y vamos a estar muy pendientes en seguir, en trabajar con ustedes y en buscar que la reforma, si en lo que podamos aportar en beneficio de los trabajadores,
lo vamos a hacer con mucho empeño y con mucho cuidado. Así es que enhorabuena y bueno, pues adelante Mónica, que damos curso al panel, por favor. Ahora recibimos con mucho gusto al arquitecto Agustín Rodríguez, vocal ejecutivo de Foviste. Si me permites, Mónica, parece que el vocal ejecutivo tuvo algún problema al inicio y me gustaría darle la bienvenida, porque creo que cuando le di la bienvenida no estaba. Señor vocal, nos da mucho gusto que estés en la Canadevi. Este ha sido un foro en el cual hemos aprendido mucho, ha sido de gran utilidad para la industria. No escuchabas al principio, pero nos da muchísimo gusto, vocal, que estés en la Canadevi, escucharte. Nos parece que esta reforma es de gran calado y de gran beneficio para los derechohabientes también del ISSSTE. Y bueno, esta es tu casa, Agustín. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, presidente. Muchas gracias a todo el panel. Saludos a Carlos. Y pues como siempre, un gusto saludarlos. Ahorita estamos saliendo de una reunión de urgencia que hubo, pero afortunadamente ya acompañándolos. Y bueno, lo importante es que sigamos caminando de la mano junto con todo el sector para sacar adelante a la vivienda en México. Adelante con la presentación. Voy a apagar un poquito la pantalla. Sí. Bueno, que lo que corresponde a las estrategias y planes que tenemos en todo este 2021, pues ya ustedes conocen perfectamente todo lo que son nuestros procesos de crédito que ya hemos estado hablando, ¿no? Ya liberamos el programa, el puntaje 2021, lo liberamos para poder tener toda esta oferta de vivienda lo antes posible. Los recursos ahí están. Lo que sí que, bueno, hay que colocar estos créditos, ¿no? Y por eso estamos de las metas que se programaron, de 48,000 hasta 334,000 créditos, de 48,000 hasta 56,000 créditos posibles, formalizados, tenemos 7,684, viviendas nuevas son 4,700 aproximadamente, y usadas andan alrededor de los 3,000. Autorizados, el avance autorizado en derrama económica, el avance que tenemos es el 16%, con una derrama económica de 5,665 millones de pesos, con unos 100,000 empleos directos e indirectos. En lo que corresponde al programa Foviste para Todos, como bien conocen, ya tenemos programados de cerca de 4,000 créditos hasta los 6,334, que en eso estamos. Ya estamos invitando a los otros bancos que ya van a entrar algunos con mejores tasas. Entonces, eso es una primicia que les estamos dando por acá. Nada más estamos viendo las formas para que ya inicien los trabajos de Foviste para Todos con los otros bancos que vienen. ¿Quiénes son los que vienen? Viene Bancomer, viene Scotiabank y algunos otros que ya están participando. Y por supuesto HSBC, que fue el artífice junto con el fondo de todo este programa. El crédito para incrementar toda esta colocación, la idea es que se tenga mayor cantidad de, mayor posibilidad de un crédito mayor, pero que sea también congruente con lo que paga el trabajador de intereses, con lo que paga, lo que le cuesta al trabajador el esfuerzo de años, y que esa vivienda también sea congruente con el recurso que está pagando. Entonces, con eso estamos cerrando el círculo y mejorando en lo que corresponde al fondo. Recordar que los fondos del Foviste son limitados y por ello nos asociamos con la banca para poder dar más y mejores créditos. Adelante, por favor. Sí, la que sigue. ¿Sí me escuchan? Sí, vocal, sí le escuchamos. Hola, hola. ¿Quiere la anterior o la que sigue? Sí lo escuchamos. La segunda. Ok.
Perfecto. Bueno, lo que son las reformas operativas lo que es la reforma del lanzamiento, nosotros ya teníamos desde un principio del 2019, ya teníamos este programa Construye planificado, y afortunadamente cuando fue requerido, bueno, ya estaba listo. Y nosotros empezamos a dar estos créditos desde mucho antes, desde el segundo trimestre del 2020 empezamos con estos programas de autoconstrucción. Y bueno, como ustedes conocen, ya está Raíces, está también dentro de este sistema que está elaborado en base a las zonas estratégicas del país. Bueno, pues hay un proyecto adecuado para cada una de ellas, y lo que queremos es que también se sume las segundas etapas de los desarrolladores, pues ya puedan incluir estos proyectos que son completamente gratuitos para todos los mexicanos. Entonces, la idea es también poder asociar a la iniciativa privada con estos programas y nosotros apoyarlos con los créditos pertinentes. La reforma, lo que también nos trajo bueno, afortunadamente, bueno, pues ya podemos, o sea, ya podíamos en base, antes de la reforma ya podíamos comprar nuestro terreno, y bueno, ahorita lo que estamos haciendo es con esta reforma mejorar ese proceso, mejorar todo lo que todo lo que viene siendo la parte legal de los predios que nos permitan hacer vivienda en otras zonas. Y pues afortunadamente, bueno, está caminando, y pues invitamos a todos los agremiados de Canadevi a que participen en esta gran iniciativa. Adelante, por favor. Bueno, en lo que corresponde a Construyes, ya sabemos que hasta el 35% es para pago del predio, y a partir de ahí se van a dar el 20, 30 y 15% del proceso de obra. Eso es para todos. Entonces, afortunadamente con esto lo que podemos hacer es ya comprar la tierra de los particulares, y a partir de ahí con el mismo recurso del trabajador poder financiar su obra, y entonces eso abarata la obra y los costos financieros desaparecen, porque nadie está financiando, simplemente es con el recurso del trabajador. Y por supuesto lo que ya es un planteamiento del señor presidente es de que, bueno, todos los pagos son directos al acreditado. Con esto empoderamos al derechohabiente a que él pueda llevar el control de su obra, ya sea construyéndola él con su arquitecto, con su ingeniero o con una empresa que él decida. Él decide con quién trabajar y cómo trabajar, y llevar el control, el seguimiento y la programación de la obra. Y sobre todo, poder bajarle costos, buscar descuentos, hacer que el dinero le rinda más. Eso es lo que estamos haciendo con estos proyectos de autoconstrucción. Adelante. Y bueno, ya en lo que son los números, los créditos de construcción para el 2021, estamos hablando de cerca de 5,000 créditos para este año. En Raíces tenemos disponibles 2,750, y en tu casa te espera otros 2,550. Esto es en una etapa inicial. De ser requeridos más, por supuesto que se van a dar. Formalizados llevamos 165 en lo que va del año. Autorizados son 5,605, con un avance del 1.7, con una derrama económica de 128 millones de pesos. Y como ustedes pueden ver, estamos iniciando, ahora sí que en los primeros meses, esto es nada más de los primeros meses de este año. Entonces, ¿cómo están distribuidos estos créditos? 843 en la zona de Oaxaca,
Guerrero 518 y Veracruz con 321. El sureste mexicano se está yendo beneficiado de estos nuevos programas de autoconstrucción. En lo que corresponde a Raíces, que es vivienda rural e indígena, que también es un programa fantástico que nos permite pues darle esa justicia al trabajador, de hacer su casa donde ellos lo requieran y en las condiciones que ellos lo requieren, con el recurso íntegro para que puedan hacer la vivienda que más les convenga. Las solicitudes registradas son 175, en Oaxaca 49, Estado de México 19 y Chiapas 15. Recordar que este programa de Raíces es vivienda en zona rural e indígena, que realmente es el primero en su tipo, porque esta vivienda siempre se vio relegada a tener una construcción de muy baja calidad y sin los soportes necesarios de supervisión. La que sigue, por favor. La reactivación en la economía nacional y lo que se ha dado en estos procesos desde el año pasado, bueno, pues con estos proyectos que estamos lanzando, con estas iniciativas que hemos estado dando a conocer a partir del año pasado, pues lo que hacemos es simplemente poner el dinero a disposición de todos, del sector público, de los trabajadores sobre todo, pero para que puedan ejercer su crédito de forma inmediata. Por eso hemos liberado los puntajes, por eso hemos liberado todos estos programas, para que sea muy fácil acceder al crédito. Con esto que hacemos, bueno, reactivamos al sector de la construcción, generamos empleos en todas las zonas, en zona urbana, en zona rural, en zona indígena, para las grandes empresas, para las medianas y para las chicas. Y ya en lo que corresponde a las empresas, a las pymes, creamos junto con, creamos Foviste Emprendedor, y de ahí lo anexaron a la Secretaría de Economía, que nos pidió que anexáramos a la propuesta de emprendedores que tienen las pymes. Entonces, con esto lo que hacemos es facilitar que se puedan hacer pequeños fraccionamientos, pequeños clústeres dentro de la mancha urbana, con perfecta ubicación y con los mejores proyectos para que el constructor pueda trabajar, pueda generar empleo, y sobre todo los costos de financiamiento de la obra, recordar que desaparecen, porque se trabaja con el dinero del trabajador, ¿sí? La parte inicial que pone este constructor es únicamente la urbanización. Entonces, con eso para la primera administración para el desarrollo de la obra. Con esto lo que estamos logrando es que darle a las pymes de todo el país un impulso y un recurso estable, con que nada más entiendan cómo es el sistema, como nada más conozcan cómo es este sistema, pues van a tener los recursos, ahí están disponibles. Es para que el que quiera emprender y el que quiera ponerse a trabajar ahí dando esta vivienda de calidad, ¿no? Y pues adelante con la que sigue, por favor. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Parece que son todas. Vocal. Ok. Bueno, entonces, con esto lo que queremos hacer es dejar claro al sector
de forma breve y precisa qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo que se puedan colocar los créditos de la forma que crean correspondientes. Invitamos a todo el sector a que participe y que de alguna manera puedan trabajar con nosotros y que conozcan que los créditos están a disposición y con la mejor idea de que participen todos, tanto los pequeños, los grandes y los medianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Vemos muy interesantes la diversidad de productos que está hoy manejando el FOBISSSTE, que también le van a dar la capacidad al derechohabiente de poder elegir cómo y dónde invertir su patrimonio. Nos parece también para nosotros los desarrolladores, para los pequeños y medianos desarrolladores, que hay nuevos productos que resultan muy interesantes para poderlos llevar a cabo, como tú bien dices, en vivienda, en sitios muy bien ubicados, con desarrollos urbanizados de manera adecuada, y que el desarrollador, el pequeño desarrollador, el mediano, pueda accesar recursos del FOBISSSTE una vez que haya acordado con los derechohabientes y poder trabajar con los recursos del propio instituto y garantizar de manera adecuada que le van a construir una vivienda de calidad. Entonces, yo creo que muchos de los productos que hoy nos das a conocer y que ya muchos de ellos conocíamos, pero algunos son novedosos, van a resultar interesantes para los desarrolladores. Y bueno, esto nos da una claridad que también la reforma enviada por el presidente de la República y que modifica la ley del ISSSTE, pues también le da una diversidad y una gran posibilidad de desarrollo a los empresarios, pero por supuesto que a los derechohabientes del ISSSTE. Así es que, enhorabuena. Sí, algo importante, presidente, es que la reforma, en el caso del ISSSTE, en el caso del fondo, pues fue mínima. O sea, en cuanto a los grandes, porque hay cosas que ya veníamos haciendo desde antes. Esto es importante destacar porque nosotros ya contábamos con el marco legal y contábamos con las aptitudes para poder dar estas compras de terreno directas, estos créditos directos. También estábamos por ejemplo, en el programa Construir, simplemente lo que se hizo fue que se adaptó a las condiciones actuales, pero ya también es que se podía pagar ese crédito. Y con la reforma lo que hicimos fue reforzar esa parte. Simplemente ya se reforzó con la reforma, pero también en el entendido que ya nosotros ya la estábamos, ya estaba el FOBISSSTE, como ustedes bien saben, su estructura le permitía operar con compra de terreno, autoconstrucción y todos esos programas. Y también importante destacar que estas iniciativas es para todos. O sea, pueden entrar los grandes desarrolladores con 2,000 viviendas y que nosotros podemos hacer convenios para que esas viviendas sean colocadas. ¿Por qué? Porque si están en buena ubicación, cumplen con la calidad y son los proyectos que están impulsados por el fondo, nosotros podemos llegar a un acuerdo a poder ayudarlos a colocar esos créditos, tanto con los programas de difusión que tenemos en todo el país de forma permanente y dándole las facilidades completas para que únicamente al tener el derechohabiente, al escoger su vivienda, ya la tenga. Entonces, y esto va para 2,000 viviendas al año o los que puedan generar 100 o 50. Entonces, es un traje a la medida de todos. Aquí los invito a que si tienen dudas, tenemos unas capacitaciones continuas, tenemos los padrones y capacitaciones continuas en estos temas para decirles el qué y el cómo, ya de forma de detalle, para que tengan certeza de que todo esto puede caminar. Muchas gracias, vocal. Sí, pues nos queda muy claro que refuerza el marco jurídico la reforma que está enviando el presidente de lo que ya se venía haciendo. Y por supuesto que le tomamos la palabra. Ahorita habrá una mesa de diálogo con ustedes, pero por supuesto para seguir trabajando con la comisión de FOBISSSTE para las capacitaciones y para que todos los desarrolladores de la Cámara
conozcan las posibilidades que tienen de desarrollo a través del FOBISTE. Muchas gracias, vocal, y le doy adelante, Mónica, por favor, con el panel. Muchas gracias al director general de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, y al vocal ejecutivo del FOBISTE, Agustín Rodríguez López, por su presentación. Asimismo, agradecemos a nuestros patrocinadores por haber hecho posible este Encuentro Nacional de Vivienda: HSBC, M2 Crowd, Nova Ceramic, Perfilan, Scotiabank, Tasvaluo, Valor, Valuación Organizada, Vidusa, Viva Anuncios, Banco Inmobiliario Mexicano, Conducasa, Construidea, Gerdau Corsa, Grupo Sadasi y GIR Casa. Ahora pasamos a la mesa redonda, en la que tendremos la oportunidad de platicar con los diferentes sectores sobre la reforma a la ley del Infonavit y del FOBISTE. Como ponentes, se suman a la mesa el licenciado Carlos Gutiérrez Ruiz, director sectorial empresarial de Infonavit. Cuenta con una larga carrera, tanto en el sector público como privado. Fue comisionado nacional de CONAFOBI, director general de CONAVI, así como presidente nacional de CONJAMIN, presidente de Canacintra e integrante del Consejo de Administración del Infonavit. En el ámbito internacional, ha encabezado diversas misiones de negocios y empresariales en Canadá, Alemania, España, Japón, Estados Unidos, Guatemala y Guatemala. Por su parte, el maestro Mario Macías Robles es director sectorial de los trabajadores de Infonavit. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública de Jalisco, en la Procuraduría Federal del Consumidor, y también ha colaborado con Fertimex, Piconza y el hoy Infonacot. Asimismo, se ha desempeñado como litigante, laborista y asesor en negociaciones colectivas con diversos sindicatos miembros de la CTN. Iniciaríamos con un mensaje grabado del director sectorial de los trabajadores, el licenciado Mario Macías Robles, quien no pudo acompañarnos el día de hoy, y le dejo el micrófono al presidente nacional de Canadevi, Gonzalo Méndez Dávila. Es siempre un gusto saludarles, platicar con ustedes y participar virtualmente en este panel. Vamos saliendo todos, industria, desarrolladores e Infonavit, del año más crítico que hayamos vivido en la historia de nuestra institución, de la vida social y de la actividad económica nacional. Es esta oportunidad para reconocer el trabajo de nuestras compañeras y nuestros compañeros que no pararon de trabajar en las delegaciones regionales, en los CESIs, en oficinas centrales, para que las actividades de originación, documentación de créditos, información y otorgamiento no se vieran afectadas en perjuicio de la economía, de la industria y del propio derechohabiente. Nuestro reconocimiento también a los trabajadores de la construcción, rama considerada esencial durante la pandemia, y desde luego a ustedes, que junto con todos los agentes externos, técnicos, legales y administrativos, mantuvieron marchando el tren de la vivienda. Gracias a ello, y contra toda predicción, los resultados en la producción y colocación no cayeron dramáticamente, de modo que cerramos el 2020 alcanzando el 99% de la meta programada para vivienda nueva. No obstante, la tendencia de producción de vivienda para los segmentos de más alta prioridad para nuestro sector, los de más bajos ingresos, sigue estancada, lo que significa un retroceso en términos proporcionales frente a una demanda creciente en el segmento. En este balance destaca la buena acogida que ha tenido el nuevo producto de Unamos Créditos. Desde luego que consideramos que es esta una buena solución para muchos casos en que responde a un proyecto patrimonial común entre derechohabientes, pero no debe de ser de ninguna manera una fórmula que llegue a sustituir el derecho individual de cada trabajador a tener una casa propia, digna y asequible. Por ello resulta tan importante el sentido de las reformas aprobadas en diciembre a la ley del Infonavit, vistas en conjunto con otras decisiones financieras que tenemos en estudio. En efecto, como lo mandata el decreto de reformas a la ley del Instituto, los sectores gubernamental, empresarial y de los trabajadores estamos trabajando de manera sistemática y responsable en un clima de colaboración y entendimiento respetuoso para traducir las reformas al orden normativo y de políticas de nuestro instituto. Estamos seguros de que cumpliremos el mandato del Poder Legislativo a tiempo y responsablemente. Esto quiere decir que no habrá decisiones apresuradas, ni concesiones, ni medida alguna que pudiera afectar los derechos de los trabajadores derechohabientes o los intereses de la institución. Lejos de ello, desde que iniciamos la discusión tripartita de la iniciativa, previa a su envío al Congreso,
gracias a la disposición del presidente de la República, el sector de los trabajadores ha visto en esta reforma una ampliación del derecho de los trabajadores de acceder a soluciones de vivienda. En ese sentido, la reciente reforma a la ley del Instituto permite a sus derechohabientes mayor flexibilidad en el uso de recursos de su propiedad a través de nuevas soluciones en materia de vivienda, mismas que tienen como finalidad cumplir lo que mandata el artículo 123 de nuestra Carta Magna, que es que los trabajadores derechohabientes del Infonavit puedan adquirir viviendas de su propiedad. Así también, esta reforma establece de manera formal la obligación de informar a todos los derechohabientes sobre los derechos y obligaciones al momento de hacer uso de su subcuenta de vivienda al ejercer un crédito hipotecario, como consecuencia de una prestación laboral. Los principales elementos de la reforma son crédito para la adquisición de suelo destinado a vivienda, la incorporación de la figura de la autoproducción, créditos susceptibles de ser refinanciados, créditos subsecuentes otorgados directamente por el Infonavit, créditos a derechohabientes sin una relación laboral vigente, pero con ahorro de vivienda acumulado en su favor, obligatoriedad de informar a los derechohabientes sobre los alcances al ejercer su derecho al crédito de vivienda. Se está trabajando en el marco de respeto a la Constitución y la ley del Infonavit, que es el principio de legalidad, cuidando en todo momento la obligación que tiene el Instituto respecto a la administración de los recursos propiedad de sus derechohabientes. O todo este nuevo instrumental crediticio solo será posible en el entorno de un sistema financiero más abierto y en una economía social más bancarizada como la que tenemos en nuestro país. Estamos convencidos también, y quisiéramos convencerlos también de ello, que este conjunto de reformas ofrece un andamiaje excelente para innovar, para desarrollar nuevos productos, para crear soluciones de vivienda, conjugando las muchas posibilidades que ofrecen las distintas reformas. Es el caso de la nueva línea de crédito para adquisición de suelo urbano, visto en conjunto con la posibilidad de refinanciamiento o de contratación de créditos subsecuentes. En este punto, el sector de los trabajadores ha sido siempre muy claro. Queremos asegurar que el derechohabiente adquiera un predio, un lote con servicios o una fracción de suelo urbano siempre que garanticemos, primero, que el lote de suelo urbano se encuentre localizado dentro de un centro de población, bien comunicado con transporte urbano, que cuente con servicio de agua potable a pie de lote, con drenaje conectado a la red municipal de colectores y con electrificación individual y alumbrado público. Y, segundo, que garanticemos, mediante fórmulas que estamos discutiendo, que dicho inmueble sea destinado a la edificación de una vivienda adecuada. Así sea progresivamente. En este punto, ha insistido muy firmemente el senador y consejero don Carlos Aceves del Olmo. Vamos a trabajar en una traducción adecuada de la reforma legal que permite este producto, de modo que no haya un solo derechohabiente que se endeude sin lograr acrecentar su patrimonio habitacional y tener finalmente un hogar. Tenemos luego 3 elementos que debemos analizar en conjunto. Nos referimos a la libertad plena del trabajador para elegir su vivienda, la garantía de que los créditos se entregarán sin intermediarios y el derecho a recibir información y educación financiera suficiente, pertinente y oportuna para elegir de conformidad con su conveniencia. Esto que refiero integra una misma intención jurídica, la de empoderar más al trabajador derechohabiente, la de despejar el ecosistema crediticio en que se mueve el trabajador, la de obligar al Infonavit a cuidar más al personaje central del proceso de originación de crédito, logrando, en fin, más créditos sólidos, adecuados y verdaderamente generadores patrimoniales. Se dice fácil, pero supone mucho trabajo y voluntad de hacer mejor las cosas de parte de todos los que intervenimos en un proceso crediticio, desarrolladores o industriales, evaluadores, verificadores, agentes comercializadores, derechohabientes sobre todo, y organizaciones sindicales, centros de servicio y todas las áreas de atención, operación, crédito, comunicación, etcétera, que son parte en una decisión, la decisión más importante para un derechohabiente y su familia en toda su vida. Y en ello, señoras y señores desarrolladores, amigas y amigos de Canadevi, estamos seguros en el sector de los trabajadores que podemos contar con ustedes, porque ustedes tienen una enorme responsabilidad y una gran oportunidad
a raíz de estas reformas y lo que viene para trabajar generosa y solidariamente al hacer que la aspiración de la ley y los propósitos de los tres sectores cristalicen en mejores viviendas, en soluciones habitacionales de mayor calidad. Y juntos, este es nuestro compromiso indeclinable. Vamos a trabajar para lograr recuperar la oferta de vivienda social, que para nosotros es muy, muy importante y popular. Este es el reto mayor que tenemos todos. Habría que decirlo finalmente, que el salto cualitativo que estamos dando con estas reformas no sería posible si no contáramos con la base firme de un instituto financieramente fuerte y operativamente en marcha. Amigas y amigos de Canadevi, el año 2021 seguirá dominado por la incertidumbre. Los analistas más serios coinciden en que México marchará a 2 velocidades. Por una parte, desgraciadamente, seguiremos padeciendo cierre de fuentes de trabajo y desempleo, mientras que otro sector de la economía, regiones, industrias ligadas a las cadenas productivas de los tratados de libre comercio van a crecer aceleradamente y con ello las finanzas del Infonavit estarán presionadas. Por un lado, con pérdida de cuentas y mayores riesgos en su cartera crediticia, y por otro lado, mayor recaudación fiscal, mayor demanda de créditos y mayor derrama económica en el sector. Hemos avanzado juntos para desterrar las malas prácticas que tanto han lesionado a muchos derechohabientes, a las ciudades, a la industria y a la institución. Sabemos que el fenómeno del abandono de vivienda es multifactorial. Nuestra responsabilidad es, entonces, que no haya un solo motivo imputable a la falta de calidad, falta de servicios o mala ubicación en el nuevo inventario de vivienda para los trabajadores. Viene un año de cambios que serán indudablemente positivos. Estamos seguros de que juntos vamos a traducirlos en más viviendas de mejor calidad y de precios justos y accesibles para todos los sectores. Muchas gracias y mucho éxito en sus trabajos. Pues muy bien, hemos escuchado el mensaje de nuestro amigo Mario Macías, director del sector de los trabajadores, un mensaje que nos compromete a buscar sobre todo alternativas de cómo él menciona, de cómo debemos trabajar en conjunto con la administración y con el sector empresarial, de buscar alternativas para llevarle vivienda a los trabajadores de los deciles más bajos. Me parece que ese es un gran pendiente de la industria y que aprovecho para decirlo, es una inquietud del sector de los trabajadores que hemos platicado también con la Dirección Sectorial Empresarial y que recientemente tuve una conversación con el director y tendremos que ponernos a trabajar y hacer una lluvia de ideas de cómo sí se podría llevar la vivienda para los trabajadores menos favorecidos. Bueno, pues si les parece, abrimos el panel de plática. Me gustaría que también mis compañeros intervinieran y lo primero, si me lo permites, Carlos Martínez y Carlos Gutiérrez, con lo que respecta, empezamos a Infonavit. Hay una pregunta y hay inquietudes con respecto a la reforma, a los dos les planteo, que implica, por supuesto que vemos que es una gran oportunidad, pero tiene grandes retos, tiene grandes desafíos la propia reforma, como son, por supuesto, que muchos de los planes de desarrollo urbano municipal no están ejecutados, otros no existen, y que eso, por ejemplo, para poder llevar el suelo servido, pues probablemente pudiera ser una condición que no se prestaría para poder llevar a cabo. Esa es una de las inquietudes. Otra, me parece, y ya abordarán el tema del suelo servido, será una de las preguntas que uno de mis compañeros hará. Otra que nos parece también que es una gran inquietud de la industria y nos parece que hay una gran oportunidad es en cómo podemos atender o cómo se podrá atender, y que me parece que todo esto va en la instrumentación de la propia ley, atender a la gente que tiene una subcuenta de vivienda no activa, pero que va a ser posible atenderla desde hasta donde entendemos, un cofinanciamiento entre el Infonavit y la banca, sobre todo, hasta ahora lo que entendemos y hemos conocido, para los trabajadores que pudieran adquirir una vivienda entre los 800 y 1,5 millones de pesos. Que ahí hay una gran oportunidad, hay
un gran interés de parte de la industria de conocer esto. Y por otro lado también, Carlos Martínez, también decirlo, hay una inquietud por parte de los desarrolladores y también con el diálogo que hemos tenido con Sociedad Hipotecaria Federal, qué posibilidades habría, y si lo está valorando el Infonavit, de la atención para la vivienda de menor valor, como pudiera ser entre los 400 y 750 mil pesos, con un cofinanciamiento entre Sociedad Hipotecaria Federal y el Infonavit para la atención de este segmento de los derechohabientes que pudieran acceder a este nivel de vivienda. Ahí abro la discusión y por supuesto que podrían participar en primer lugar Carlos Martínez y si quiere nuestro amigo Carlos Gutiérrez también intervenir, muy bienvenido. Adelante, por favor. No, simplemente responder sobre las dudas. Efectivamente tenemos el tema de la regulación local, ya lo estamos trabajando y procesando a través de las comisiones consultivas regionales. Efectivamente podría resultar un impedimento para el despliegue completo de la reforma, porque la propia ley, y eso fue sugerencia, por cierto, del sector empresarial, se estableció que el suelo sujeto a financiamiento cumpliera con la reglamentación urbana, ecológica y de riesgos, y eso implica que hubiera instrumentos normativos a nivel local para que pudiera suceder esto, ¿no? ¿Y qué elementos son? Pues obviamente tener identificadas cuáles son las zonas habitables, cuáles son zonas ecológicas donde por obvias razones no se podría financiar un terreno, y cuáles son las zonas de riesgo. Esto los municipios de hecho tienen la obligación de hacer atlas municipales de riesgos, que muchas veces no existen. No existen tampoco planes de desarrollo urbano, etcétera. Entonces, un reto, porque esto creo que obliga a las autoridades locales a involucrarse verdaderamente en el tema del desarrollo urbano y la vivienda, porque va a haber ahí una demanda de los trabajadores, va a haber una presión fuerte de los trabajadores a tener estos créditos, y pues nos vamos a tener que señalar que son las autoridades municipales quienes pues no hacen ese trabajo que les corresponde por un tema incluso constitucional, ¿no? Entonces es importante ahí que todos los actores estemos claros del trabajo que nos toca, ¿no? Te digo, normalmente a nivel local pocos actores tienen políticas de vivienda activa, siempre dejan al Infonavit y al Fovista que ellos decidan la política de vivienda cuando pues es una materia de política pública eminentemente local, porque pues, la casa no se puede transaccionar, o sea, no se puede comerciar, es un bien no comerciable y por lo tanto pues debería de haber políticas más activas a nivel local. Nosotros confiamos en que la reforma ayude a que también a nivel local se impulsen políticas particulares. Sobre el tema que decían de los trabajadores de más bajos ingresos, y ahí coincidiendo con el director sectorial de los trabajadores, efectivamente es un reto que se ha suplido de manera parcial gracias a Unamos Créditos, que fue uno de los programas que sacamos en febrero, y desde luego se tendrán que pensar en formas innovadoras de que esto ocurra. Aquí estaba viendo en el chat que ponían regular la utilidad de los desarrolladores. Miren, aquí les sugieren eso, pues a lo mejor en una de esas podríamos pensarlo, pero lo interesante es ver cómo podemos innovar todos, y creo que los créditos subsecuentes y la idea de vivienda progresiva puede ayudar a los que menos tienen, y otras herramientas financieras que ponga el Infonavit. Creo que lo que va a suceder es que la propia banca privada va a financiar más proyectos en materia de vivienda, precisamente porque se abre los objetos de vivienda del Infonavit. Y ahí tenemos que trabajar todos juntos con la banca privada para que eso suceda. Gracias, Carlos. Carlos Gutiérrez, si quisieras darnos... Presidente, Sí. sí me gustaría hacer una observación en cuanto a la parte de políticas públicas. Mira, lo que tenemos que hacer es, y lo que estamos trabajando, es para que sea una planeación, o sea, una planeación estratégica eficiente y que aterrice. Deben de aterrizar, estas políticas públicas deben de tener dientes e incentivos.
para el que haga malas cosas y para el que haga bien, hablando en términos de gobiernos estatales y municipales. Mientras no existan estos dientes, pues la planeación y el urbanismo va a ser una utopía, jamás alcanzable. Simplemente vamos a hacer lo que podamos hacer en el proceso que tengamos. Habrá gente que lo haga bien, pero habrá agrónomos que sigan tomando decisiones sobre la ciudad. Entonces, es ahí donde tenemos que profesionalizar la toma de decisiones. Sí, de la toma de decisiones tanto de los mismos gobiernos locales y municipales, estatales y municipales, como del mismo profesional. Y para eso se está trabajando para que SEDATU pueda también regular a estos profesionales, que no cualquiera pueda tomar decisiones de la ciudad, porque ¿cuánto le cuesta a la ciudad estos errores? El poner en hacer vivienda en lugares donde no deben. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto, iniciativa privada y gobierno federal, para poder aterrizar esta parte. Bueno, nuestra parte ya la estamos haciendo con el equipo de Román y con todo lo que se está haciendo, pero también para que estén conscientes de lo que se requiere para que deje de ser la planeación y el urbanismo una utopía. Necesitamos realmente esta unión para exigirle a los gobiernos a que hagan bien las cosas y el que no sea sancionado. ¿Sí? Desafortunadamente, o sea, recordar que la vivienda no es solo la vivienda. La ciudad es una extensión de la vivienda. Y la ciudad se ha convertido en la casa de pocos y en el infierno de muchos. Entonces, a partir de esas decisiones, y cuando ustedes tomen decisiones en cuanto a los desarrollos que quieran impulsar, tomen en cuenta que tarde o temprano, entre mejor ubicado esté, entre mejores servicios tenga, más rápido, mayor plusvalía, y mejor van a ir las cosas. Y va a haber una madurez con el paso del tiempo de estos desarrollos. Y pues bueno, lo dejo en la mesa para que vean en lo que estamos trabajando y las iniciativas que estamos elaborando dentro de Roviste, que aunque no es normalmente no se hacía este ejercicio porque nos tenía más como institución bancaria, estamos elaborando esos trabajos para poder aportar nuestro granito de arena y poder hacer esta planeación estratégica más eficiente. Muchas gracias. Sí, yo creo que mucho que desarrollar en el tema de los planes de desarrollo urbano municipales. Me parece que si no los tenemos actualizados va a ser difícil, inclusive, como decía el secretario el día de ayer, darle certeza jurídica de dónde los desarrolladores deben invertir y cómo deben invertir. Me parece fundamental. Sí, es una tarea que todos debemos apoyar para que salga y salga muy bien. Sí. Y exigirle a los gobiernos estatales y municipales a que cumplan. Sí, de acuerdo contigo. Y también de alguna manera sancionar a los que de alguna manera agarran a los desarrolladores porque a veces los permisos y los trámites los retrasan con tal de verse beneficiados. Entonces, todo eso que sucede, necesitamos el apoyo de todo el sector para detectarlo, sobre todo las zonas más fuertes donde esto suceda, y denunciarlo y actuar en consecuencia. Pero si nos seguimos quedando callados, pues van a seguir pasando lo mismo 10, 20, 15, podemos tener los mejores planes y los mejores proyectos y las mejores ideas, pero jamás van a ser aterrizadas a una ciudad. Entonces, es ahí donde juntos podemos lograr este cambio, que no va a ser fácil, que no va a ser en un tiempo determinado, sino es a largo plazo, mediano largo plazo, pero con ello vamos a poner orden y a partir de ahí solucionar otras cuestiones, también problemas que tienen las ciudades, bueno, como es el transporte público, estas cooperativas y todos los intereses que se generan con esto, pero bueno, eso ya es otro tema. Gracias, presidente. Gracias a ti, Agustín. Mario Trujillo, me gustaría que hicieras la pregunta que también hemos escuchado de los desarrolladores y así abrimos paso para que Carlos Gutiérrez, si quiere hacer algunos comentarios sobre la primera pregunta que le hacía yo al director general y a lo mejor de esta pregunta sobre los lotes con servicios también pudiera abonar algo el señor director del sector empresarial. Adelante, Mario Trujillo, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hay una inquietud que entre los desarrolladores se ha comentado,
Creemos que con este tema de la reforma podemos hacer un nexo muy interesante entre lo que hoy estamos haciendo como desarrolladores y lo que el instituto pretende, o la reforma pretende, respecto de darle mayores opciones a los derechohabientes. En ese sentido, como aquí lo mencionaba muy bien el vocal, hay un muy buen conocimiento en los desarrolladores para el desarrollo de la tierra. Ya existen inclusive inventarios de tierra que son tierra muy, muy favorable para poder lograr esa tierra regulada, bien ubicada. ¿Cómo el instituto y el FOBISTE estarían pensando en generar esa sinergia entre los desarrolladores y la reforma para que pudiéramos tener una industria que pueda darle opciones a los clientes desde lotes urbanizados? Y cómo podríamos en un momento dado nosotros como desarrolladores participar en ese desarrollo de esa cadena de valor. A ver si entendí bien. ¿Cómo los desarrolladores en suelo intraurbano o cómo planteas la pregunta? Sí, el desarrollo de tierra en general es una actividad que, pues, como usted bien lo decía, Ocal, es complicada, porque no solamente requiere un conocimiento técnico importante, sino también requiere inversiones. Entonces, yo creo que el tema que sale sobre la mesa es, en este momento con la reforma, va a ser posible que los derechohabientes de ambos institutos puedan generar procesos de autoproducción o procesos de autoconstrucción que van a partir de suelo urbano listo para ser desarrollado. Entonces, en ese sentido, creo que la aportación de la Canadev y sus socios puede ser muy importante, porque nosotros ya de alguna manera hemos recorrido ese camino. Normalmente el tema se da más bien en lotes que fueron urbanizados de manera más informal y no bajo una perspectiva formal de desarrollo de tierra. Y creo que en ese sentido nosotros como desarrolladores y como Cámara podemos aportar importantemente a la reforma, logrando hacer una sinergia entre lo que nosotros podemos hacer en el desarrollo de tierra con lo que el instituto, tanto el Infonavit como el FOBISTE, pueden de ahí tomarlo en adelante a través de sus derechohabientes y estos nuevos esquemas de financiamiento. Pues mira, bueno, no sé si quieres contestar primero, Carlos. No, hay simplemente pues invitar a que sean creativos quienes tienen extensiones territoriales y demás y planteen sus proyectos diferentes. Por ejemplo, en algunos foros me han planteado o me han preguntado que sería posible, por ejemplo, de la planeación de un desarrollo, habilitar un área que sea venta con servicios, otros vivienda terminada, etcétera. Pues sí se puede. O sea, pero nosotros lo que vamos a enfocarnos a financiar a la persona. Y eso es lo que yo he señalado todo el tiempo. A mí me interesa qué quiere la demanda, no tanto, porque hay otras instancias que financian a los desarrolladores, nosotros financiamos a la persona. Entonces, la idea es precisamente que, pues si ustedes detectan que hay esta mezcla que se podría dar, nosotros, pues claro, si la persona puede comprar un lote, pues lo puede comprar donde ustedes ya lo tienen urbanizado, ¿no? Pero no vamos tampoco a dirigir reglas para que alguien tenga negocio. Entonces, el tema es que la persona tenga la posibilidad de financiarse y ustedes promuevan desarrollos muy creativos donde se pueda hacer esta mezcla, donde incluso le puedan poner a la gente la posibilidad de que contraten a la propia constructora para que les haga el proyecto de la casa, etcétera, ¿no? O sea, creo que se puede trabajar en conjunto y sobre todo entendiendo la profundidad y el calado de la reforma. Bueno, en lo que corresponde a FOBISTE, bueno, nosotros estamos, las iniciativas y los proyectos que hemos estado lanzando, y yo creo que no es tanto por el tema de la reforma, sino son políticas públicas que estamos haciendo. Como es la parte de Tu Casa en la Ciudad, por eso el programa de Tu Casa en la Ciudad es eso. El gobierno local aporta el terreno, un constructor financiero, desarrollador construye, y nosotros colocamos esos créditos.
claro, siempre y cuando escoja el derechohabiente esos proyectos, pero son terrenos que están en desuso por parte de los gobiernos estatales y municipales. Entonces, es tierra que no le deja nada a nadie y que ahorita se va a convertir en vivienda. Y para el Estado, para el Estado y para el municipio, bueno, pues se convierte en oro molido porque se convierte en vivienda para sus trabajadores. De ellos elegir de esa forma. Entonces, pues todos ganan. Gana el gobierno local, gana el constructor por construir y tener una utilidad, pero sobre todo gana el derechohabiente que tiene en las mejores ubicaciones de la ciudad oferta de vivienda adecuada a bajo costo. Y esto más los convenios y la baja con productos básicos, concreto, acero, cemento, acabados, accesorios, etcétera, bueno, pues bajamos más los costos y los costos financieros y los costos de todo, hasta de trámites, corrupción, de todo. O sea, entonces, la vivienda que puede salirte en 1.300.000 pesos, te la puedes dar en 1 millón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con Tu Casa en la Ciudad. Y por la otra parte, lo que bien decías para los pequeños y medianos, Construyes. Ellos pueden agarrar lotes pequeños dentro de la mancha urbana y pueden desarrollar 10, 15, 5, 3 viviendas y nada más cuando esté el suelo servido con ya la parte básica, luz, agua, drenaje, etcétera, pues inmediatamente nosotros lo ayudamos a colocar esos créditos, a darle difusión a esos trabajadores que viven en la zona para que se coloquen esos créditos. Y el que gana, ¿quién gana? Pues el derechohabiente que tiene una vivienda de calidad dentro de la mancha urbana. Y recordar que los costos financieros de la construcción pues desaparecen. Únicamente, es más, con el crédito aplicado se paga con el 35, 30%, dependiendo del costo del terreno. El mismo crédito paga en una sola exhibición el terreno. Y a partir de esto, las siguientes administraciones del proceso constructivo. Entonces, a partir de ahí, esas son los dos proyectos que estamos haciendo y que puede ser general para todos. Es general para todos. Entonces, pues la invitación está abierta, igual las capacitaciones cuando lo quieran. Bien, gracias Agustín. Pues seguramente van a ser muy útiles las capacitaciones para detonar estos proyectos entre la Canadevi. Carlos Gutiérrez, te preguntaría, hemos visto la reforma con mucha atención, la hemos analizado. Nos parece que hay una gran oportunidad para los derechohabientes en la diversidad que hoy tendrán para adquirir su patrimonio. Pero también hemos visto nosotros que puede consolidar la cadena de valor y puntualmente la industria de desarrollo y promoción de vivienda podría ser también algo que venga a consolidar y apoyar nuestra actividad. Pero también vemos grandes retos y los retos me parece que estarán en la instrumentación de la propia ley. ¿Qué nos puedes platicar sobre la misma ley y o los comentarios de los desarrolladores, las inquietudes que aquí se han vertido, estimado Carlos? Efectivamente busca una ampliación de oferta hacia los derechohabientes y basada justamente en lo que a ellos más les hace falta y mejor les conviene. Entonces, estamos empezando, esta mañana lo anunciaba el director Martínez, en los medios de comunicación, estamos empezando justamente las mesas de trabajo sobre políticas y reglas de crédito. Entonces, bueno, estaremos atentos a los mecanismos que se han implementado de trabajo y por supuesto, pues muy conscientes en sincronía con lo que, insisto, ya decía Carlos, de que sigamos una ruta sobre la formalidad en esta reforma, que además es lo que pretende, no solamente la formalidad del trabajador en un empleo, sino la formalidad de su patrimonio. Y ese es un tema en el que coincidimos plenamente los tres sectores y creo que va a ser muy útil y muy importante. Dejaré yo el comentario y aprovechar más preguntas que tienen para Agustín y para Carlos, presidente, tus agremiados. Muchas gracias.
Jorge, Carlos Ramírez Capó, ¿alguno de ustedes tendría, Memo Salcedo, tendría alguna de las preguntas, por favor? Pues, si me permites, presidente, con el gusto de saludarlos a todos, Carlos, Agustín, hacer algunos comentarios derivados de las aportaciones de nuestros socios de Canadevi respecto al FOVISSSTE. Primero, Agustín, reconocer y agradecer esa comunicación abierta que hemos mantenido durante este lapso, que nos ha permitido dirimir, resolver y atender la problemática operativa que el día a día presenta y en donde los socios de Canadevi a través de la Comisión FOVISSSTE han logrado su atención. Indiscutiblemente que lo que aquí se ha señalado nos alienta con algunos puntos específicos. Qué bueno que ya se está viendo la posibilidad de la apertura de más instituciones bancarias a este proceso de atención a FOVISSSTE para todos. Esto nos va a permitir potenciar este programa que sin duda va a permitir el que esa meta inicial para este año de 56,000 créditos pudiera multiplicarse en función de del incremento de financiamiento de las instituciones bancarias. Qué bueno que a corto plazo estén otros agentes bancarios participando, así como lo está haciendo de manera muy puntual HSBC y las OFOMS que se han sumado a su proyecto. También señalar el compromiso de la Canadevi de institucionalizar su sello Canadevi, que sin duda nos va a permitir la posibilidad de conocer mejores condiciones para el costo del seguro de calidad, que finalmente incide en el precio de la vivienda, toda vez que cada día más hay mucha más baja incidencia en temas específicos de calidad de la vivienda. Cada día más los socios Canadevi aportamos calidad en nuestros productos y creemos que valdría la pena analizar los costos que en materia de seguro de calidad impactan al precio de la vivienda. Perdón, Jorge, te voy a interrumpir en 30 segundos. Sí. Vamos a despedir al director general de Infonavit, que tiene una reunión. Bien. Señor director, nos da mucho gusto que hayas participado en este panel. Te agradecemos mucho, te agradezco mucho en lo personal y por supuesto que en nombre de Canadevi Nacional, tu disposición al diálogo y seguramente estaremos en comunicación para encontrar las mecánicas virtuosas para seguir chambeando entre Canadevi Nacional, su comisión y el propio Infonavit. Muchas gracias, Carlos, que estuviste hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y por supuesto, Carlos Gutiérrez es más que experto en materia de vivienda y además nos ha ayudado desde el principio en todo lo de la ley y pues yo creo que vale la pena que continúe el diálogo con ustedes. Yo les agradezco y les mando un abrazo. Gracias, un abrazo también de parte de la Canadevi. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Perdón, Jorge, continúa. No, por favor. Gracias. Vocal. Gracias. Mi estimado vocal, siguiendo el proceso de tu presentación, creo coincidimos contigo respecto a que los planes que durante mucho tiempo se han hecho en México no solamente queden en planos, sino que realmente sean acciones ejecutivas en donde indiscutiblemente que tenemos la gran tarea de ponernos todos en la misma sintonía, las autoridades de los órdenes de gobierno y la iniciativa privada, y específicamente quienes incidimos en el desarrollo urbano y la vivienda. Efectivamente, tenemos costos de una sobreregulación que vive la vivienda, de
una tardanza en procesos y gestiones que pueden llegar indiscutiblemente hasta el tema de la corrupción, y que nosotros como institución y como Cámara estamos empecinados en erradicarla. Creo que este tema de la reforma, como tú bien lo has señalado, ya Foviste tenía un paso adelante, y esto nos está permitiendo que a través de este programa podamos abrir un espacio más en cuanto a las posibilidades de decisión del derechohabiente para ejercer su crédito. El programa Raíces es de una amplísima solidaridad social, que nosotros nos sumamos a ella. Creo que además de hacer justicia a quienes en el medio rural trabajan al servicio de México, contribuye a elevar la calidad de vida, disminuye los costos de transporte de la gente, se arraiga más el trabajador y en su compromiso con la comunidad, y creo que también impactamos de alguna forma en los incrementos de ingresos a los municipios por cuestiones de impuesto predial de estas viviendas financiadas por el Foviste en esas pequeñas ciudades o localidades del país. Ahí ya Gonzalo, nuestro presidente, ha hecho las excitativas, y a través de los diversos programas de difusión que hemos tenido con ustedes, que ha hecho cerca de 1,000 desarrolladores de vivienda que estamos diseminados en el país, estamos prestos, dispuestos y comprometidos a sumarnos a este programa. Y por último, reiterarte que sabiendo que la vivienda es un derecho humano, tenemos que buscar el cómo hacer esta vivienda adecuada a las necesidades y posibilidades de la gente. En el caso de Foviste, creemos que estamos en ese canal. Realmente las reuniones mensuales que hemos formalizado contigo nos han permitido, contigo y con tu equipo de trabajo, nos han permitido darle mucha mayor celeridad a los procesos de ejecución de créditos, y eso nos permitió el año pasado estar un poco arriba del cumplimiento de metas, arriba del 100%, y te garantizamos que en esta diversidad de programas que con una estrategia innovadora ustedes han diseñado, ahí estamos puestos los desarrolladores para que este 2021 sea el año de la recuperación. Un fuerte abrazo, Agustín, un abrazo para todos. Gracias, Jorge, abrazo fuerte. Muy bien, pues sí, soy consciente de la buena marcha que lleva la comisión de Infonavit, perdón, de Foviste con Canadevi, y bueno, seguiremos trabajando muy de cerca para lograr los objetivos con el instituto. Así es que seguiremos trabajando fuerte. Muy bien, no sé, Mario, si tienes algún comentario para Carlos Gutiérrez, porque igual estoy a 5 minutos atrasado. Otra reunión. Muy bien, pues entonces vamos dándole por ahí, si quisieras, Agustín. Muchas gracias. No sé si tengas algún comentario final, y claro, si no, nosotros despedimos. Las gracias. Que nos hagan llegar todas las inquietudes, y con gusto, personalmente, yo las voy a contestar. Y por supuesto, los platicamos en las mesas de trabajo mensuales. Aquí lo importante es seguir teniendo el diálogo, seguir teniendo la disposición por parte de todos, y de que vamos a elaborar estrategias para que cada vez el sector de la vivienda esté más enriquecido, y poder profesionalizar a toda esta cadena productiva merece, y que al final todos estos esfuerzos pues van canalizados a la calidad de vida y sobre todo al desarrollo social del país. Entonces, para eso es que podemos hacer esta sinergia, y como siempre cuenten con todos nosotros. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los participantes. Estamos a la orden en lo que se les ofrece. Agustín, muchas gracias a nombre de la Canadevi. La verdad es que siempre hemos visto una gran disposición tuya, de tu equipo de trabajo. Por supuesto que la sinergia que gustaremos seguir teniendo con ustedes en beneficio
y a los derechohabientes del ISSSTE así será, de profesionalizar mucho más la Canadevi, de informarnos mejor a través de las capacitaciones que nos propones, y como te lo dije desde un principio, igual se lo dije al director de Infonavit, esta es tu casa y estaremos listos para seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias por tu disposición y tu tiempo. Te mandamos un abrazo, Agustín, muy amable. Un abrazo a todos, saludos, estén muy bien. Carlos Gutiérrez, pues mira, estaremos un poco más, si tu tiempo te lo permite, dialogando sobre los temas de la reforma, que nos parece muy importante, como te decíamos. Y aquí se tocaron dos temas: el tema de los lotes con servicios, que nos parece que es algo que debemos atender con muchísimo cuidado, porque es el patrimonio inicial de los trabajadores, y aquí sabemos que hay muchas muy malas prácticas de algunos, no de los desarrolladores de Canadevi, en el mercado de los lotes con servicios irregulares. Ya nos decía ayer el secretario Meyer que se generan, según el IMSS, cerca de 90,000 lotes con servicios cada año de manera irregular. Y esto no es otra cosa sino por la necesidad de la gente de tener un espacio donde empezar su vivienda. Según el IMSS, formalizar toda la irregularidad que tiene México le costaría casi el 6% del Producto Interno Bruto, 958,000 millones de pesos, y a los municipios darles servicios le cuesta 11,500 millones de pesos al año. Estos lotes que se ofrecen con servicios pero nunca les llegan, y que tienen que entrar los municipios para poder dotarlos de los servicios básicos. Entonces yo creo que aquí hay una gran área de oportunidad que esperemos que los propios órganos de gobierno del Infonavit, si así lo deciden, pues creo que en los desarrolladores puede haber la oportunidad de servirle a los trabajadores del Infonavit con seguridad en la tenencia jurídica de los predios, con lotes con servicios muy bien ubicados, y evidentemente con los más altos estándares de calidad en los servicios urbanos que prestaríamos, e innovadores. Entonces yo creo que aquí hay una gran área de oportunidad. Y otra, como decíamos, por supuesto que en las subcuentas no activas, pues ahí hay una gran oportunidad que también esperemos a que se instrumente la propia ley, pero bueno, yo creo que se abrirá un espacio de oportunidad para consolidar la industria del desarrollo y promoción de vivienda, y esperemos la instrumentación de la propia ley. Pero no sé si quisiera hacer algún comentario, Carlos. Presidente, creo que se ha dicho todo, y efectivamente nosotros hemos sido muy puntuales, pero ya lo mencionaba el director Martínez, hemos sido muy puntuales en la necesidad de que la oferta, si bien se amplíe, si bien pueda en un momento dado cumplir con la demanda de los trabajadores respecto a lo que quieren y necesitan, también tiene que ser dentro del marco de la formalidad. Y estos números que tú das del INSUS, pues bueno, revelan precisamente y todo lo que ha sido la venta de terrenos a raya de cal, por parte de ejidatarios, por parte de organizaciones políticas o organizaciones sociales. Entonces, creo que esto es justamente lo que no debe de financiar, o lo que no va a financiar el instituto, y en la propia ley creo que se encontró justamente la redacción correcta para evitar que tengamos o que promovamos o que financiemos un mayor desorden. Al contrario, es ganarle la batalla a la informalidad. Así es que sí, tomo en cuenta todas las propuestas que están llegando para que las podamos poner sobre la mesa y trabajarlo de aquí a las próximas sesiones y tener un resultado favorable para que también yo no veo problema, y yo no creo que vaya a haber ningún problema en que ustedes puedan ofertar lotes con servicios. Y ya creo que Carlos lo mencionó. Entonces, me parece que sí hay una serie de áreas de oportunidad buenas para las empresas de Canadevi. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, la industria está presta para poder ser útil en la consolidación de la reforma al Infonavit, y que podamos acercar los mejores servicios a los derechohabientes del instituto, con la más alta calidad
y que podamos abonar en que construyan un patrimonio mejor los trabajadores de México. Por mi parte, no sé si quiero abrir nada más si alguien más de los del panel quisiera hacer algún comentario a Carlos, y si no, pues también le damos la despedida. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario final. Bueno, muy bien. Carlos, pues como se lo dije también a los dos, al director general, al vocal ejecutivo, la Canadevi es tu casa. Te vemos con gran afecto y también dispuestos a seguir trabajando en beneficio de los trabajadores, y agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio, tu dedicación que nos has dado ahora. En nombre de Canadevi y el mío propio lo agradezco muchísimo, y decirte que hasta ahora este Encuentro Nacional de Vivienda ha sido todo un éxito, gracias a ustedes. Muy amable, Carlos. Gracias, muchas gracias, presidente, y como siempre un gusto reunirme con la industria de la vivienda. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a los ponentes y moderadores de este panel. Agradecemos asimismo a nuestros patrocinadores por haber hecho posible la realización de esta 31ª edición del Encuentro Nacional de Vivienda, Juntos hacia la Recuperación. M2Crowd, Nueva Ceramic, Perfilan, Scotiabank, Tasvaluo, Valor, Valuación Organizada, Vidusa, Viva Anuncios, Banco Inmobiliario Mexicano, Conducasa, Construidea, Gerdau Corsa, Grupo Sadasi, Gircasa y HSBC. Asimismo, agradecemos a nuestros media partners, Exposiac, Centro Urbano y Quadrant Comunicación. Hacemos una pausa para comer y nos vemos nuevamente a las 4 de la tarde. Les recordamos que pueden volver a entrar usando la misma liga. Buen provecho.